Bueno, muy buenas noches para todos. Comenzamos entonces esta videoconferencia para hablar un poco acerca de segmentación del mercado. Dedicaré muy buena parte de esta noche para explicar y para dialogar, por supuesto, con todos ustedes sobre de qué se trata la segmentación del mercado, qué esperan las empresas lograr a través de la segmentación del mercado, cómo lograr identificar un nuevo segmento del mercado. ¿Qué hay que hacer después de que construimos el perfil del segmento del mercado, en este caso del consumidor o de nuestros clientes? ¿Qué estrategias de segmentación debemos seleccionar? Y al final, ¿cómo logramos posicionar nuestra marca cuando ya hemos cumplido con el proceso de la segmentación del mercado? Entonces, comencemos para luego dar paso a la temática del comportamiento del consumidor. Y cuando hablemos del comportamiento del consumidor, quiero que nos detengamos a analizar especialmente cuáles son los factores que influyen en las decisiones de compra de los consumidores, esas decisiones que tomamos todos y cada uno de nosotros, sea para elegir bienes o servicios, marcas de productos, pero que en la mayoría de los casos, sin que nos demos cuenta, siempre estamos influenciados por factores personales, sociales, culturales o psicológicos. Y ya si nos queda tiempo, analizamos un poco los tipos de comportamiento de compra y el proceso de la decisión de compra del consumidor. Empecemos por analizar qué es la segmentación del mercado. Si alguno de ustedes quiere participar, con el mayor gusto le doy la palabra. ¿Qué han leído acerca de la segmentación del mercado? ¿Por qué una empresa debe segmentar el mercado? Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Profe, segmentación bueno, para mí la segmentación del mercado es, digamos, pues como su nombre lo indica, es dividir, digamos, dividir el mercado, digamos, podría ser en pequeños grupos o sí, pequeños grupos que de pronto tengan características similares, que sean homogéneas entre sí esos grupos. Correcto, Daniela. Cuando dices pequeños, esa palabra pequeños, digamos que encaja perfectamente si lo comparamos con el tamaño de la totalidad del mercado, ya que en un mercado hay un gran número de personas. Si hablamos del mercado de quienes viven en una ciudad principal, podemos estar hablando de aproximadamente 2, 3, 4, 5 millones de habitantes o quizás más. En una metrópoli como Ciudad de México pueden ser más de 20 millones de habitantes. Y en ese orden de ideas uno tendría que decir que si una empresa va a ofrecer un bien o un servicio, lo que uno debe entender es que no todas las personas que hacen parte del mercado estarían dispuestas a adquirir nuestro producto. Por mucho que nosotros queramos que el producto que estemos ofreciendo o la marca de nuestro producto sea adquirida por todo tipo de personas, la segmentación del mercado nos enseña que no todas las personas estarían interesadas o dispuestas a comprar nuestro producto por muchas razones. De esa manera es que tenemos que considerar que cuando nos damos cuenta que nuestra empresa pretende orientar la oferta de un bien o servicio hacia el mercado, no debería ser hacia la totalidad, sino hacia una parte de ese mercado. Grande, pequeño, mediano, por su tamaño, eso ya luego uno lo logra descifrar e interpretar con los análisis, porque también hay segmentos muy pequeños que se les denomina nichos, pero también hay segmentos que pueden ser por su tamaño muy representativos y muy atractivos, por lo que representa en cuanto a número de posibles compradores, clientes o consumidores. Yo quiero agregar algo más, y es que realmente la segmentación es un proceso, como lo decía Daniela. Ese proceso pretende dividir la totalidad del mercado en grupos de consumidores o de clientes potenciales, pero también hay que decir que ese grupo de clientes o consumidores deben tener características muy especiales, y dos de ellas es que sea potencialmente creciente y potencialmente rentable, porque de lo contrario no sería interesante identificar dicho grupo de personas a las que pretendemos llegar con la oferta de nuestro producto, bien o servicio.
Después de que dividimos la totalidad del mercado, lo que hacemos es agruparlo. O sea, ya logramos entender que hay personas o empresas que tienen factores homogéneos o características homogéneas. Y eso de homogeneidad significa que tienen características en común. De tal manera de que ahí es donde uno empieza a darse cuenta que sí realmente puede tener éxito esa oferta de bien o servicio para ese público objetivo al que uno espera llegar. Y pueden ser personas naturales como consumidores finales, pero también pueden ser empresas a las que una compañía o una organización ha logrado tomar la decisión y elegir que esa debería ser la composición del segmento al cual esperan llegar. Entonces no podemos solamente quedarnos con la idea de que un segmento está compuesto por consumidores finales. También hay segmentos de mercado compuestos por empresas. Es decir, una compañía puede tomar la decisión de orientar su oferta de servicio, en este caso, para mencionar un ejemplo, solamente para pequeñas empresas de un sector específico. Y así es como uno debe entender la oferta que se va a dar a la tarea de ofrecer. Vamos entonces, ya logramos entender que la segmentación es un proceso y que le favorece a la empresa por múltiples razones. ¿Cuáles son esas razones que quisiera que ustedes me compartieran? ¿Cuáles pueden ser las razones fundamentales para que una empresa tome la decisión de segmentar el mercado? Ya por lo menos entendimos que es un proceso que debe orientarse para la división de la totalidad del mercado y luego para agrupar a quienes pretendemos ofrecerle un bien o servicio. Yo quiero que nos detengamos a analizar razones que hacen que una empresa deba poner en práctica la segmentación del mercado. ¿Qué me pueden contar ustedes? ¿Qué les hace pensar que una empresa grande, mediana o pequeña, no importa si es industrial, comercial o de servicio, debe saber muy bien poner en práctica el proceso de la segmentación del mercado? ¿Por qué razón un gerente de una compañía que no lo esté haciendo correctamente debería interesarse en desarrollar dicho proceso como lo hemos estado diciendo? Profe, yo pienso, ¿cómo es? Dale, tranquila. Profe, yo pienso que es inicialmente para diferenciar una marca, diferenciar su producto, pues creería que es como básicamente eso. Sí, la segmentación nos ayuda a diferenciarnos, incluso después de que ya hemos logrado identificar el segmento del mercado. Posteriormente viene la selección de la estrategia de posicionamiento y la estrategia de diferenciación, que van de la mano con la segmentación del mercado. John, ¿qué nos ibas a decir? No, profe, muy encaminado lo que dice la compañera, es como para diferenciar el producto de otros productos de la competencia. O sea, que mi producto va enfocado a cierto público porque tiene ciertas características y le da ciertos beneficios. Básicamente. ¿Alguien más quiere complementar lo que ya Doralba dijo, lo que John acaba de compartir? Profe, sí, o sea, acompañada de esa diferenciación, yo creo que una razón primordial es tú como empresa o sí, como compañía, la razón principal es atender o querer atender de forma específica esas necesidades de ese segmento. Muy bien, excelente. Bueno, al mismo tiempo la segmentación le permite a la empresa obtener mejores beneficios, muchos más beneficios que si su oferta estuviese dirigida a todo tipo de personas, a todos los públicos en general, que no es lo que uno debería hacer. Realmente le ayuda a seleccionar las estrategias de mercadeo por medio de las cuales puede atraer a dichos clientes y consumidores y a través de las cuales incluso puede conservar a esos consumidores, dando respuesta, por supuesto, a esas necesidades o a esos deseos o a esos gustos o preferencias que hemos logrado identificar. Cuando uno logra segmentar el mercado, debe estar en capacidad de tomar decisiones en cuanto a estrategia de producto. Y es ahí donde uno dice, bueno, para este mercado objetivo, para este segmento del mercado, las características del producto deben ser de estas y estas formas. Pongamos un ejemplo en particular.
Cuando en Colombia no existía la aerolínea de bajo costo que se llama Viva Colombia, en Colombia ya habían otras aerolíneas. ¿Y qué hizo Viva Colombia? Entender que había un segmento del mercado con unas características propias y específicas que estarían dispuestos a pagar precios más económicos, a pesar de que por característica de servicio no se considere que tiene una gran cantidad de beneficios, solamente unos beneficios que se ajustan a la oferta de lo que la compañía aérea estaba dispuesta a brindarles. Sea en este caso minimizar los tiempos, acortar distancias, eh, llevar y transportar personas de manera segura, y ya lo demás son beneficios que no están contemplados para un público o un segmento del mercado, repito, que no puede ser el mismo de aquellos que están dispuestos a viajar en compañías aéreas que le ofrecen mayores beneficios. Y si nos detenemos a pensar en cualquier otro tipo de oferta, uno entenderá que siempre van a haber marcas de productos que pretenden llegar a segmentos a segmentos de mercado premium o muy selectos, o que valoran demasiado los beneficios que le están proporcionando u ofreciendo y que están dispuestos a pagar precios superiores. De esta manera, entonces, uno entiende que las empresas, a la hora de segmentar, comprenden muy bien de qué manera deben ofrecerse dichas características de productos. Y eso ayuda a definir la estrategia de producto, pero también ayuda a definir la estrategia de precio, y ayuda a definir la estrategia de distribución y la estrategia de comunicación de marca. Y entendemos de qué manera debemos seleccionar la estrategia de posicionamiento. Como podemos ver, entonces, con la segmentación del mercado, el empresario, el gerente, tiene las herramientas necesarias para saber cómo llegarle al consumidor, cómo conquistar a esos clientes y cómo poder mantener una gestión duradera con dichos clientes, en este caso que hacen parte del segmento del mercado. Sería muy complejo o muy difícil saber seleccionar una estrategia adecuada de mercadeo si no tenemos claro las características de dicho segmento. Entre muchas otras razones, la segmentación del mercado permite identificar el tamaño del mercado, sobre todo porque con la segmentación demográfica y psicográfica, a la vez geográfica, podemos llegar a un dato o una cifra que nos permita saber cuál es el tamaño del mercado. Con la segmentación del mercado podemos saber qué tan atractivo es ese segmento o no lo es. Tendremos la posibilidad de saber de qué manera, cómo y de qué forma podemos posicionar nuestra marca. Entonces, hay quienes siguen pensando que el producto que están ofreciendo va dirigido a todo tipo de personas. Yo, por el contrario, pienso, y eso se los dejo como enseñanza en este espacio de conversatorio, y es que por favor de ahora en adelante ustedes descarten esa opción. No sigan pensando que el producto va dirigido a todo tipo de público, o como dicen algunos, a personas de todas las edades, a personas de todas las clases sociales, o al público en general, y hay otros más osados que se atreven a decir para el común de la gente. ¿Y qué es el común de la gente, digo yo? O para personas del común. ¿Qué son personas del común? ¿No les parece calificativo? Sí, bro. Personas del común. ¿Y quiénes son las personas del común? A mí me sorprende ver en estudiantes que están a punto de graduarse, en trabajos de grado, en planes de negocios, en planes de mercadeo, todavía utilizando frases como para personas del común. Entonces les digo, ¿y quiénes son personas del común? Y me dicen, pues profe, todo tipo de personas. Entonces no me estás segmentando el mercado. Si me estás diciendo para todas las personas, no estás segmentando. Recomendaciones muy puntuales a la hora de segmentar, ya que vamos para otro punto del tema. No soy partidario, y eso quiero que ustedes lo reflexionen y lo analicen, de utilizar expresiones como, por ejemplo, si tú estás construyendo el perfil del segmento, no incluyas en el perfil a los que no van dentro del perfil. No sé si me hago entender. Por ejemplo, ustedes están durante esta semana haciendo un ejercicio de taller de profundización que va muy relacionado con
creo que son dos marcas de bebida energizante, si no estoy mal. 3, profe. Bueno, me falló la memoria. 3. Ok, las bebidas energizantes están enfocadas por edad. ¿A qué tipo de público objetivo? ¿A qué segmento del mercado? Hábleme en un rango de edad. 18 y 25. Ok, 18, algunos piensan que pueden ir hasta los 35. Porque a partir de los 40 hay una muy alta posibilidad de que comiencen a tener problemas cardíacos, ¿cierto? Exacto, o el azúcar. Ya empiezan a tener este tipo de productos por sus componentes, sus ingredientes y todo lo demás. Entonces, mire, dos recomendaciones. Si ustedes van a construir un perfil para un segmento del mercado, en la descripción del perfil del segmento del mercado, no incluyan los que no hacen parte del segmento. Por ejemplo, no va dirigido a niños. No digas eso. Diga a quién va dirigido. No incluya al que no va dirigido. O sea, no incluya las prohibiciones o exclusiones. Porque uno cuando segmenta no excluye. Uno simplemente integra a aquellos consumidores que finalmente van a poder consumir nuestro producto o que esperamos que sean los que consuman nuestro producto. Tampoco soy partidario de que en cuanto a la edad se abra indefinidamente de tal manera de que hay quienes dicen la bebida energizante va dirigida a personas mayores de, pongamos, 16 años, para mayores de 16 años. Si tú no le estableces un límite o rango de edad, quiere decir que los de 80 también. Alguien me discutirá y me dirá, pues profe, mi abuelito toma bebida energizante. Le digo, pues claro, porque tu abuelito es muy saludable y practica deporte, pero ¿cuántos abuelitos toman bebida energizante? ¿Sí? Muy pocos, la verdad. Es que no. No es porque uno o unos cuantos la tomen, no. Es que, como lo acabé de decir hace un instante, si usted segmenta es porque está entendiendo las características del público, del segmento del mercado, de sus consumidores, que harán que tu empresa pueda crecer, que las ventas vayan mejorando. Eso no significa que vamos a excluir, no estamos excluyendo, pero cuando segmentamos, somos conscientes de que de acuerdo a esas características del segmento, vamos a diseñar estrategias para ese segmento. Que se cuelen otros, que se filtren otros, que lleguen otros, bienvenidos todos. Pero eso no significa que diseñemos estrategias para ellos, porque si yo hoy miro una publicidad de una bebida energizante, yo no veo un abuelito, ¿cierto? Si yo observo el estilo de vida de mi abuelo, que en paz descanse, cómo era, pues no era un estilo de vida para tomar bebida energizante. A eso es a lo que yo me refiero. Entonces no dejemos edades indefinidas, porque eso hace que sea más difícil identificar el tamaño del segmento y definitivamente para ciertos productos ya realmente hay edades en las que uno sabe que no ese es el público que hará crecer la demanda de ese producto. Vamos a analizar las variables, los principales factores homogéneos y de cada uno de ellos se derivan unas variables. ¿Recuerdan cuáles son esos factores principales de los cuales se desprenden o derivan las variables de segmentación? Según nuestros referentes que hemos estado siguiendo a lo largo de este núcleo, Kotler y Armstrong nos hablan de unos factores homogéneos o variables de segmentación que son los que nos ayudan a identificar el segmento del mercado al cual pretendemos llegar. Son los psicológicos, culturales, demográficos. Bueno, entonces tú ahí estás mezclando una cosa con la otra. Te lo corrijo. Voy a decir por qué. Normalmente confundimos factores que influyen en las decisiones de compra de los consumidores con factores que debemos analizar para identificar segmentos del mercado. Entonces, hablar de factores homogéneos, Kotler y Armstrong nos hablan de 4 principales. Recordemos cuáles son. El primero de ellos, y que ha sido utilizado por muchos años, es el factor demográfico. Algunos le llaman variables demográficas. Las variables demográficas, ¿como cuáles? Bueno, ahorita las desglosamos, pero vamos por partes. Factor demográfico o variables demográficas. El otro es factor geográfico o variables geográficas. El tercero se denomina factor psicográfico
o variables psicográficas. Y el cuarto se denomina factor conductual o variables conductuales. Yo hablo de variables o hablo de factores. Ambas pueden ser utilizadas sin ningún tipo de inconveniente. Recordémoslas nuevamente. Factor demográfico, geográfico, psicográfico y conductual. Ahora sí vamos desglosando cada uno de ellos. Empecemos por los factores demográficos. ¿Qué variables son las que allí debemos analizar? Las que casi siempre terminamos analizando son edad, ingreso, Sexo, ocupación, muy bien, religión, ingreso, religión, dependiendo, nivel de estado estudio, tamaño civil, de la familia, tamaño del grupo familiar, muy bien, correcto. nacionalidad, Nacionalidad, perfecto. Creo que ya hablaron de religión también. sí, Entonces, esas son como las más importantes. La edad, el género, el nivel de ingresos, la ocupación, el nivel de estudios, el estado civil, también es muy importante. El tamaño del grupo familiar, el ciclo de vida familiar, en este caso si eres soltero sin hijos, soltero con hijos, casado sin hijos, casado con hijos, pensionado. Ese es el ciclo de vida de uno a lo largo de su vida, que de alguna forma nos permite entender cómo nos comportamos en cada una de esas etapas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hijos pequeños, recién nacidos, esos padres de familia con hijos pequeños terminan comprando una serie de productos solamente durante una etapa de la vida. Esos productos como los pañales, la leche en tarro, o la leche en polvo, en tarro, antipañalitis, ropa, porque esos niños crecen muy rápido. Y uno dice, ¿cuándo será que dejo de comprar pañales? ¿Cuándo será que dejo de comprar leche en tarro? Pero apenas dejas de comprar esos productos, inmediatamente entras a otra etapa de tu ciclo de vida familiar y comienzas a consumir o a demandar otro tipo de productos. El niño ya pasa una edad y van creciendo y lo que sigue es educación. Y cuando se gradúan los hijos, ¿qué dice uno? Gracias, Dios mío, ya le di estudio a mis hijos, ya me puedo dar gusto yo. Y empiezas a viajar, a conocer, a darte gusto. Ese es el ciclo de vida. ¿Cómo? sé qué delicia. Por eso es que hay que tener hijos desde temprana edad, para uno llegar a una edad en que puede disfrutar. Muy bien. De todas formas, aquí es donde entendemos que las variables demográficas son las más utilizadas, quizás, pero no significa que sean las únicas y tampoco las más importantes. Durante muchos años, las variables demográficas fueron las predominantes a la hora de segmentar el mercado. Hoy tenemos que decir que no, que esas variables demográficas ni son las más importantes ni son las únicas. A ellas se le suman otras variables, como por ejemplo las variables o factor psicográfico. En ese factor psicográfico están tres variables importantes: la clase social, el estilo de vida y la personalidad. La clase social siempre se ha utilizado durante muchos años, mucho tiempo, pero el estilo de vida y la personalidad apenas es que las empresas se están dando cuenta desde hace pocos años que esas dos variables son definitivas, trascendentales a la hora de comprender las diferencias entre un segmento y otro. Esos estilos de vida hacen que podamos entender cómo las personas se identifican unas con otras, o incluso cómo se diferencian unas a otras por la manera de vivir, por la forma como enfrentan la realidad que los rodea, por su personalidad, sus rangos de personalidad, que realmente uno empieza a entender que algunos tienen ciertas similitudes, y ahí es donde vas entendiendo que ese puede ser un segmento del mercado. Estilo de vida y personalidad, no se les olvide, dos variables que hoy en día están predominando muchísimo a la hora de segmentar el mercado. Y por supuesto no podemos dejar de lado la variable geográfica o las variables geográficas que hacen que nuestra empresa entienda dónde geográficamente están ubicados esos consumidores o esos clientes. Puede ser una segmentación local, puede ser una segmentación por ciudad,
Incluso si es por ciudad, puede ser por zona o sector de esa ciudad. Por ejemplo, yo que vivo en Medellín, puedo decir que en Medellín hay productos de marcas específicas que no se venden en toda el área metropolitana del Valle de la Aburrá, solamente se venden en algunas zonas del Valle de la Aburrá, del área metropolitana. Pongo como ejemplo una marca de cerveza artesanal que se llama Tres Cordilleras. Para consumir la cerveza Tres Cordilleras, es una, repito, una cerveza artesanal, ese producto no se consigue en todos los municipios que conforman el área metropolitana, solamente en Envigado, en Sabaneta, en El Poblado, en Laureles y en algunos sectores de la ciudad, pero no en toda la ciudad de Medellín. Entonces uno dice, esa es una segmentación geográfica por ciudad, que es muy local, pero también hay que decir que hay empresas que dan el salto y dicen, ya hemos logrado identificar segmentos a nivel local de una ciudad en particular, ahora queremos llegar a segmentos de tipo de orden nacional. Entonces empiezan a determinar en qué otras ciudades pueden ingresar territorialmente, poblaciones, y es ahí donde uno entiende que es muy importante definir el segmento por el territorio geográfico, por ciudad, por país, por región, por departamento, por zona o sector de una misma ciudad. Y nos queda faltando una variable que se las dejo a ustedes, a ver si me la pueden explicar. Conductual. ¿Cuáles son esas variables conductuales? Profe, la conductual es como el beneficio esperado, ocasiones especiales, situación de lealtad, frecuencia de uso o beneficio, sí, ya como eso, ¿cierto? Frecuencia de uso, Sí. beneficio esperado, ocasiones especiales y situaciones de lealtad. Vamos a dar ejemplos de cada una de ellas para que entiendan mejor. ¿Qué marca de producto conocen ustedes que esté segmentando por beneficio esperado? Uno creería que todas las marcas, ¿o no? Porque el consumidor siempre espera recibir un beneficio. Sí. ¿Cierto que sí? Sin embargo, hay unas marcas que le hacen mucho énfasis a esa variable cuando diseñan la campaña de publicidad o una estrategia de comunicación. Profe, por ejemplo, estos productos estos yogurts, jugs o estas que son que dicen para el tránsito lento, o sea, ya de hecho desde que vos lo consumas estás esperando que al ratico vas pero para el baño. Por supuesto, porque hay mucha población, buena parte de la población sufre de problemas digestivos, entonces le están de alguna manera haciendo saber, tiene que ver con la segmentación de condición especial, pero también con beneficio esperado. Uno espera que al consumir ese producto, sea un cereal, sea un yogur, una bebida láctea, pues le ayude y le mejore su tránsito digestivo. Y así se lo hacen saber a los consumidores. Por beneficio esperado, uno conoce productos que en este caso dan respuesta, ya en este caso pueden ser, voy a mencionar uno, personas que fuman. En el mercado hay cigarrillos eléctricos, marcas de cigarrillos eléctricos que ayudan a dejar la ansiedad o ir disminuyendo la ansiedad de consumir cigarrillos. Hay detergentes que ayudan a quitar manchas. Entonces uno esperaría que estos productos tengan un análisis de acuerdo al beneficio esperado. Son muchas las marcas, por supuesto, y hay que entender que prácticamente todos los productos que se ofrecen, el consumidor espera recibir un beneficio. Las bebidas energizantes para lograr mayor energía. Mire usted como la marca Bill 100 hace énfasis en lograr mayor energía, en obtener mayor energía. Pues si uno elige una bebida energizante es porque está pensando en tener mayor, una dinámica mucho más activa, más despierto ante lo que le corresponde hacer durante el día. O Gatorade, por ejemplo, la marca Gatorade también sirve para obtener un beneficio que es hidratar, la pérdida de electrolitos, es que ellos dicen, pues para recuperar los electrolitos.
Pero también hay marcas que segmentan por condición especial. ¿Conocen de alguna? ¿Qué marcas están segmentando por condición especial? Muchas. Las empresas que ofrecen servicio para personas que usamos lentes, por ejemplo. Lentes. Las marcas de productos que ofrecen, por ejemplo, para personas de avanzada edad que sufren de problemas de incontinencia urinaria, como la marca Corega, como la marca Tena, o la marca Corega para personas que utilizan prótesis dental, o para aquellos que tienen dientes sensibles, ¿sí? Condiciones especiales. Bueno, digamos... Profe, yo lo hubiera mirado como ocasiones, o sea, cuando yo lo estuve estudiando y veía como ocasiones especiales, yo me imaginé como algo, como por ejemplo, en este caso, pensé como en tortas, como, ¿me entiendes? Como en Sí, situaciones, como en cosas que solamente se usan para momentos especiales. es que hay beneficio esperado, la variable beneficio esperado, la variable condición especial y la variable ocasión especial. Okay. Entonces, una condición especial es que tú necesitas usar sí, que te fracturas un pie y tienes que andar en muletas o una silla de ruedas. Para esas personas se necesita son de una condición especial. Los que usamos lentes, una condición especial. Cuello ortopédico, una condición especial. Esas son condiciones especiales. Pero ya la hay, lo que tú dices, ocasiones especiales, claro. Reuniones familiares, salones sociales, tortas, helado, para Sí. esas, ¿cierto? Sí. Es muy bien. Entonces no estabas perdida, solo que estabas confundiendo quizás. Confundida, sí, en término. Muy bien. Vamos con, ya hicimos un repaso por las variables de segmentación. Yo quiero voy a hacer preguntas puntuales de cada una de estas variables. Háblenme un poco de en qué momento uno se da cuenta que una marca está segmentando por tamaño de grupo familiar. Esa variable es demográfica. ¿Qué marca hoy en día está segmentando por tamaño de grupo familiar? ¿En qué momento uno se da cuenta? Aquí hay una segmentación por tamaño de grupo familiar. Las firmas constructoras ofrecen aparta estudios, pero también ofrecen apartamentos de 2 alcobas, de 3 alcobas, de 4 alcobas, de 65 metros, de 76 metros, de 96 metros, de 120 metros cuadrados. ¿Tamaño de grupo familiar o no? Sí. Los autos compactos que son de 2 puertas, deportivos, o los autos de 4 puertas familiares. Por ejemplo, uno ve que el Logan es un vehículo familiar o no. Sí. Pero uno se da cuenta que hay otros vehículos Que que, son botasuegras, que no son familiares. exacto, les llaman motasuegras, claro, que son deportivos, que uno sabe que el que los tiene por lo general, es un joven, quizás soltero, o ya tiene su pareja, pero no tiene hijos. Bueno, también las empresas que ofrecen bebidas de gaseosas por su tamaño. Entonces, 3 litros lo compran generalmente familias que son más numerosas, a diferencia de quienes compran 1,5 litros, que casi siempre son 1 o 2 integrantes de la familia, máximo 3. Pero ya cuando pasan de 3 integrantes, compran 2 litros o 3 litros por el consumo frecuente. Productos que se segmentan por frecuencia de uso. ¿Qué productos utilizan esa segmentación normalmente? Por ejemplo, los productos de aseo personal, desodorantes, shampoos, son de uso frecuente. Dejémoslo hasta ahí, para no alargarnos mucho y ocupar otro espacio de tiempo de la conversación en otros temas. Simplemente lo que quería hacer era como
enfatizar en ejemplos que debemos tener muy en cuenta a la hora de saber cómo las marcas están segmentando el mercado. Entendamos ahora sí, bueno, ¿cómo sé yo si un segmento del mercado es atractivo o no atractivo para la empresa? Supongamos que ya tenemos claras las características del segmento del mercado, ya hicimos el análisis de las variables de segmentación, ya sabemos cuál es el perfil del consumidor. Ahora yo quiero saber si ese segmento del mercado le conviene o no le conviene a la empresa. ¿Qué tipo de análisis debo hacer? Profe, tendría que ver como el tamaño, ¿no? El tamaño de la empresa. Ese es uno, pero no de la empresa, tamaño Bueno, del segmento del mercado. Muy bien. Sí. ¿Qué otro análisis? A eso se le conoce como la característica de mesurabilidad. Mesurabilidad significa analizar el tamaño del segmento del mercado. ¿Qué otras características debemos analizar de dicho segmento? Aparte de la mesurabilidad o el tamaño del segmento. Profe, la rentabilidad también, ¿no? La rentabilidad, muy bien. A eso se le conoce como la característica de sustanciabilidad. ¿Qué tan sustancial es? ¿Qué tan atractivo es en términos de ganancias, de márgenes de rentabilidad? Entonces yo tengo que analizar si el segmento es por su tamaño representativo y atractivo para la empresa o si por el contrario ese segmento del mercado es reducido en su tamaño. Pero también tengo que analizar si es rentable o no es rentable, si es sustancialmente rentable o no lo es. ¿Qué otro aspecto debo analizar de ese segmento, aparte de su tamaño y de la rentabilidad? Profe, de pronto el potencial de crecimiento, aunque creo que de pronto está muy ligado a lo que Con el dijiste tamaño. anteriormente. Ajá. Profe, aplicabilidad. ¿Cuál? La aplicabilidad. ¿Y qué significa aplicabilidad? ¿Qué entendemos por eso? Es como la variación de las capacidades internas para diseñar estrategias. Correcto, muy bien. La empresa debe entender si está en condiciones y en capacidad de poder responder ante las exigencias de un segmento del mercado. Pongámoslo en contexto y con un ejemplo lo van a entender mejor. Yo vengo asesorando a una empresa en la ciudad de Medellín que ofrece guacamole y snacks. Los snacks son platanitos y papas naturales, papas con sabor a limón y papas con sabor a pimienta. Y el guacamole es un producto que viene desarrollando, al igual que los demás, desde hace más o menos unos 10 años en el mercado. En el mercado local, es una empresa local, tiene distribución y comercialización en almacenes de cadena, principalmente en el Euro, en almacenes como acaba de hacer contrato con D1, tiene como cliente PriceMart, Macro, o sea, le ofrece a los grandes superficies comerciales de la ciudad de Medellín. Pero en una feria internacional que visitó en Bogotá, que se llama Alimentec, que congrega y reúne a los más destacados empresarios a nivel de Latinoamérica y a nivel de otros países, se celebra cada año en la ciudad de Bogotá y él asistió para darse a conocer y contactó posibles clientes de otros países, entre ellos Costa Rica. Y la empresa en este momento está ubicada en el barrio Colombia. Tiene alrededor de 50 empleados, de los cuales 20 de ellos son operarios. Pero ese cliente de Costa Rica le ha solicitado que le envíe pedidos, es decir, ya están en negociaciones para comenzar a exportar. Para uno poder determinar si ese segmento de Costa Rica, o luego de México, o luego de Estados Unidos, es atractivo o no es atractivo, uno tiene que no solamente mirarle el tamaño, mirarle la rentabilidad, sino mirar sus capacidades internas y sus recursos. Y la pregunta que uno se debe hacer es, con la maquinaria que tenemos, con el personal que tenemos, con la infraestructura logística que se tiene, con el capital financiero que maneja, ¿está en capacidad la empresa de responder ante una demanda internacional? ¿Está en capacidad de responder a la demanda nacional que ya tiene adquirida con grandes superficies y al mismo tiempo comprometerse con un cliente internacional? Entonces puede ser muy atractiva por su tamaño, puede ser muy atractivo por su rentabilidad, pero puede que no sea tan atractivo desde su infraestructura, desde sus capacidades y desde sus recursos.
Y si tomara esa decisión, podría incluso poner en riesgo el futuro de la empresa. Por eso uno no puede tomar decisiones a ciegas. Tiene que hacerlas pensando en estas características del segmento del mercado. ¿Qué otra característica entonces consideramos que debería ser analizada? Llevamos 3. Mesurabilidad, sustanciabilidad, aplicabilidad. Resumámoslas con otros nombres. Tamaño del segmento, rentabilidad que le proporciona el segmento del mercado y capacidades y recursos de la empresa. ¿Qué más debo yo analizar? Accesibilidad. ¿Y qué significa accesibilidad? Indica, bueno, aquí en este caso es si existen barreras de ingresos. Y esas barreras de ingreso, ¿como cuáles, por ejemplo? ¿Cómo sé que hay barreras de ingreso? ¿De qué tipo de barreras puedo yo identificar para decir, este segmento es muy atractivo en tamaño, este segmento es muy rentable, este segmento tenemos las capacidades de atenderlo, pero tenemos un problema, barreras de ingreso, ¿como cuáles? ¿Cómo cuáles? Las barreras de ingreso normalmente tienen que ver con factores externos que en la segunda semana de clase los discutimos. ¿Cuáles son esos factores externos que uno tiene que prestarle atención, que son parte del macroentorno? En el macroentorno están las variables económicas o macroeconómicas, las variables políticas. Por ejemplo, una barrera de ingreso podría decirse que es el régimen político que existe en Venezuela. Sí, claro, eso sería agravante. En Venezuela no hay papel higiénico, dicen. Ay, qué pesar. Y familia podría decir, allá es donde debemos llegar, pero no llegan. ¿Por qué no llegan? Porque no hay garantías, porque hay barreras de ingreso desde el punto de vista legal, político. Entonces uno podría decir, ¿qué tan rentable es abrir un negocio en la central mayorista para ofrecer cebolla? No. Puede ser muy rentable, puede ser muy atractivo, Puede ser, pero ahí hay un tema que uno tiene que entender que no es del todo favorable. Probablemente se va a dar cuenta uno que hay unas barreras de ingreso social y hay unos grupos que no lo dejarían entrar tan fácilmente a uno. ¿Sí? Alguna vez un estudiante me dijo, profe, yo quiero montar un negocio de alitas picantes y alitas a la barbecue en un sector de la ciudad de Medellín que se llama Cabañitas. Y yo le dije, ¿por qué? Contame. Me dijo, profe, es un sector que sé que me iría muy bien porque no hay casi negocios de esas características, es una población numerosa, demandan ese tipo de producto, no tendría mucha competencia. Y yo lo único que le dije, pues ya tienes claro cuál es tu segmento, analiza si te conviene o no ese segmento, pero analízalo a través de todo y préstale atención a si hay barreras de ingreso al mercado. Y a los 15 días me dijo en clase, ¿cómo te parece, profe, que ya descarté la idea de invertir en ese negocio? Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque descubrí una barrera de ingreso al mercado que no había considerado que podía estar ahí presente. Y le pregunté cuál era y me respondió, profe, ¿cómo le parece que vale más la cuota de extorsión que uno tiene que pagar que el arriendo? Sí, eso, bravo por ahí. Entonces, con razón no había competencia. Pero si usted no se detiene a pensar en las barreras de ingreso, que pueden ser legales, económicas, políticas, sociales, culturales, pues usted tomaría decisiones a ciegas y eso no se puede hacer. Uno tiene que entender si hay o no hay barreras de ingreso. Ya llevamos 4. ¿Cuál otra nos hace falta? Diferenciabilidad. Diferenciabilidad. ¿Y eso qué significa? Las diferencias entre un nuevo segmento y otro que salga, digamos, como actualmente, ¿cierto? Así es. Tenemos que entender qué diferencias hay entre el segmento que hemos logrado identificar con otros segmentos. Segmentos que puede la empresa estar atendiendo con otros productos o quizás
segmentos a los cuales está llegando la competencia. Y por eso es que ustedes están haciendo durante esta semana un ejercicio de marcas de bebida energizante, porque si se detienen a pensar en las características, van a haber diferencias entre las marcas que se ofrecen y los segmentos a los cuales se dirigen. Yo no puedo pensar que los consumidores de Red Bull son los mismos de Vive 100 o los mismos de Volt o los mismos de Peak o los mismos de esta nueva que salió al mercado hace poco que se llama Speed, no son los mismos. Aunque se parecen en algunas cosas, no pueden ser iguales, porque si fueran iguales, tal vez entre la marca Vive 100 y Speed pueden estar pretendiendo la segunda marca que es Speed, la que salió después, puede estar pretendiendo cautivar o seducir al segmento de la marca Vive 100. Pero, ¿qué es mejor? Algunos pensarán, yo prefiero llegar a un segmento donde otras marcas ya están llegando, pero si esa marca es exitosa, hay que analizarlo con calma. Yo pensaría que es mucho más conveniente orientarse a un segmento diferente del mercado para seducirlo o cautivarlo. Pero si uno cree que tiene las capacidades para competirle a marcas que están muy bien posicionadas, pues para adelante, pero con toda una buena planeación. De lo contrario, podría cometer muchos errores. Bueno, vamos entonces a pasar a otro tema. Ya hemos hecho un análisis de las características del segmento del mercado y hay que entender que no solamente debemos identificar el perfil del segmento, sino saber cuáles son las características que finalmente nos permiten determinar si nos conviene o no nos conviene dirigir la oferta del bien o servicio ante ese segmento del mercado. El siguiente paso consiste en analizar y seleccionar la estrategia de segmentación del mercado. Dichas estrategias de segmentación se conocen con el nombre de masiva, masiva, diferenciada, concentrada, y la última sería individual o uno a uno. En la segmentación masiva, ¿qué me pueden contar ustedes? ¿De qué se trata una estrategia de segmentación masiva? Si yo fuera a aplicar una estrategia de segmentación masiva, ¿qué esperaría que ocurriera? ¿Por qué elegiría esa estrategia y en qué consiste? Una estrategia de segmentación masiva es aquella donde la empresa considera que puede llegar a ofrecer un producto para la mayor cantidad de personas posibles. Si me lo preguntan, esa estrategia funcionó hace muchos años. Hoy es una estrategia poco efectiva. ¿Por qué razón? Porque cada vez que yo ofrezco un producto con el cual espero llegar a la mayor cantidad de personas posibles, hay otras empresas que están pensando de manera diferente y están pensando en cautivar segmentos, en seducir a unos segmentos de mercado y no a una totalidad del mercado. Esa estrategia funcionó hace 100 años, 80 años, 60 años, pero hoy difícilmente podemos ver una empresa que ofrece un solo producto con el cual espera llegar a la totalidad del mercado o la mayor cantidad de personas posibles que hacen parte del mercado. Pero hay que entenderla porque así es como ha evolucionado el mercadeo y así es como ha evolucionado la teoría de segmentación. Hoy, por el contrario, la mayoría de las empresas eligen una estrategia diferenciada. La estrategia de segmentación diferenciada con la cual esperan ofrecer varios productos para con cada uno de ellos llegarle a un segmento del mercado o a varios segmentos. Vuelvo y repito para que quede claro. La estrategia de segmentación diferenciada consiste en ofrecer varios productos, donde cada uno de esos productos va dirigido a un segmento específico. Eso significa que son varios segmentos para varios productos para varios segmentos. Esa es la estrategia diferenciada. Hay otra que se llama estrategia de segmentación concentrada. Y esa estrategia nos dice que la empresa ofrece un producto para un segmento del mercado. Muy diferente a la que hablaba hace un rato cuando decía que era segmentación masiva. Porque en la segmentación concentrada, la empresa se está concentrando en un segmento con una oferta de producto. Y eso funciona. Lo que no funciona es un producto para la totalidad del mercado o la mayor cantidad posible de personas. Y no vayan a confundir distribución intensiva con segmentación masiva. Uno podría pensar que su producto logre hacer presencia en la mayor cantidad de puntos de venta posibles,
pero de ahí a que ese producto vaya dirigido a todo tipo de personas es una equivocación. En el caso de la marca de bebida energizante Vive 100, ven ustedes que se ofrece en todas las esquinas, en todos los semáforos, casi en todas las tiendas, y eso se llama distribución intensiva. Pero ¿va dirigido a todo tipo de personas? No, no va dirigido a todo tipo de personas. Por mucho que la distribución sea intensiva, no se espera que la segmentación sea masiva. Y nos queda faltando la segmentación uno a uno o individual, que es la que aplican la mayoría de las empresas prestadoras de servicio, y que algunas industriales ya lo vienen haciendo, que se dan cuenta que pueden ofrecer un producto a la medida de cada cliente, justo a la medida de cada cliente. Nos corresponde entonces pasar a otro tema, que es elegir la estrategia de posicionamiento de marca. ¿Y cómo podemos posicionar una marca? La estrategia de posicionamiento de marca puede estar enfocada a lo siguiente, y es, la empresa puede elegir una estrategia para posicionar su marca donde exista una relación precio-beneficio. Entonces, con la relación precio-beneficio, hay empresas que eligen tener un producto a mayor precio que otras marcas, ofreciendo mayores beneficios que otras marcas. Pero así como existen ese tipo de empresas que se quieren posicionar por un mayor precio y un mayor beneficio, hay otras que aplican todo lo contrario, menor precio, menor beneficio. Ese es el caso de muchas marcas como las que se ofrecen en los almacenes de cadena, marcas propias. O hay empresas que ya incluso son muy bien posicionadas y se dan a la tarea de desarrollar y crear una nueva marca, una marca distinta que es más económica. En el caso, por ejemplo, de Colanta, que tiene la leche Colanta, decidió crear una leche que se llama Montefrío, y esa leche es más económica. Y los consumidores perciben que tiene menos beneficio. Zenú, por ejemplo, tiene otras marcas diferentes a Zenú, como Rica, como Suizo, y esas marcas lo que hacen es que se ofrecen a menos precio y el consumidor percibe menos beneficio que la misma marca, por ejemplo, Pietrán. Digamos entonces que una empresa puede posicionarse ofreciendo menor precio y más beneficio. Hay empresas que son muy competitivas y pueden decir, mi producto va a salir al mercado a un precio menor que las demás marcas competidoras, pero al mismo tiempo le voy a dar más beneficios a mis clientes. Para usted poder elegir esa estrategia y aplicársela a su marca de productos, debes ser consciente de que tienes que ser muy competitivo y tener un control de costos muy detallado. Hay otras empresas que prefieren elegir una estrategia de posicionamiento en donde ofrecen por el mismo precio más beneficios. Por el mismo precio más beneficios. Y esos beneficios, ¿cómo los percibe el consumidor? Díganme ustedes que son consumidores, ¿cómo los perciben? Uno por precio. No, el precio, dejémoslo a un lado. El precio puede ser mayor, igual o menor. Ah, ok. Esa es una variable que uno juega con ella. Ajá. Puede decidir que su producto salga al mercado con un precio mayor, igual o menor que las marcas competidoras. Pero por otro lado están los beneficios. Y los beneficios pueden ser mayores beneficios, los mismos beneficios o menos beneficios. Entonces, en este caso yo puedo decir, el consumidor cómo percibe esos beneficios, ¿de qué manera? ¿En qué momento yo como consumidor me doy cuenta que una marca me ofrece más beneficios? ¿Beneficios de qué manera? Mayor cantidad del producto por el mismo precio puede ser. Correcto, más cantidad, muy bien. Cantidad o que me rinda más. Mayor rendimiento, correcto. Entonces esa calidad, los beneficios se miden en términos de cantidad o de calidad. Y el cliente percibe que el producto tiene más calidad y ahí es donde dice tiene más beneficios. Por lo tanto, esa relación precio-beneficio siempre será una posible estrategia de posicionamiento de marca. Para posicionar mi marca yo tengo que saber si voy a ofrecer mi producto a mayor, a igual o menor precio.
y si voy a ofrecer mayores, iguales o menores precios. Pregunto, esta es una pregunta como para un parcial como el del fin de semana. Ay, pues mucho. ¿Ustedes estarían dispuestos a posicionar la marca de su producto ofreciendo el mismo precio de los competidores y al mismo tiempo ofreciendo los mismos beneficios que otras marcas? Se la resumo. Igual precio, iguales beneficios. Profe, sería muy riesgoso porque es que no estoy ofreciendo nada diferenciador ahí. Exacto, hay que meter el valor agregado, si no, Correcto. Ustedes han tenido una respuesta correcta y como tal, esa es la lógica. Yo no puedo elegir para posicionar mi marca, tener el mismo precio y los mismos beneficios, porque entonces estoy dejando al azar la elección del consumidor y no me puedo dar ese lujo, porque entonces no estoy haciendo nada para posicionar mi marca. Y hay que entender qué es posicionamiento. El posicionamiento es el lugar que ocupa nuestra marca en la mente de los consumidores a los cuales nos dirigimos en comparación con las demás marcas que existen en el mercado para dicho segmento. Si yo no hago nada para diferenciarme, no estoy buscando la manera de posicionar. Sí. Otra pregunta que puede estar incluida dentro del parcial. ¿Puedo elegir una estrategia de posicionamiento ofreciendo menos beneficio y menos precio que otras marcas? ¿Me puedo posicionar ofreciendo menos beneficio y menos precio que otras marcas? profe, pues creería que de pronto sí, porque muchas veces la gente por el mismo precio, por verlo más rebajado, podría elegir el producto. Claro, lo dije hace un rato con un ejemplo de una aerolínea en Colombia. Menos beneficio, menos precio. Y esos aviones salen llenos, todos. Cada que uno va a un aeropuerto y mira hacia el counter de Vida Colombia, la fila. Parecen buses. Lleno. Claro, así se parta de eso. Para un segmento del mercado que es sensible al precio. Entonces sí, sí se puede. Siempre uno va al supermercado y encuentra detergentes que le ofrecen menos beneficio, por ejemplo, menos efectividad en la lavada, por ejemplo, un olor menos duradero, una fragancia menos duradera. Pero claro, son detergentes que se venden para un segmento que está dispuesto a pagar un menor precio para un producto que le ofrece menos beneficio, pero es consciente de eso. Un producto de esa marca es Dersa. Y ojo, Dersa fabrica Top Terra. Top Terra es premium. Y Dersa es el producto, creo que ni siquiera es Dersa. Dersa es la marca corporativa y la marca de producto es otra. Y no la recuerdo ni siquiera en este momento. Pero es la misma compañía. Un detergente para un segmento de altos ingresos y otro para uno de sensible al precio. Se puede hacer. Bueno, jóvenes, me voy a detener 5 minutos más para hablar de los factores que influyen en las decisiones de compra de los consumidores y ahí ustedes ya profundizan en esa temática y leen que todo está en el campus y en el texto guía o texto complementario. ¿Cuáles son esos factores que influyen en las decisiones de compra de los consumidores? Los dije al inicio de la conversación de hoy, cuando le aclaraba a John que no confundiera los factores de segmentación con los factores que influyen en las decisiones de compra. Profe, en ese caso era psicológico y los sociales. Factores personales. Ajá, factores personales, factores Culturales. sociales, psicológicos y culturales. Muy bien. Repasemos rápidamente cada uno de ellos. Factores personales, ¿cuáles? Son los que influyen en nuestras decisiones de compra como consumidores. Nivel de ingresos. Muy bien. Ocupación. El género. Estado de vida. El estado, exactamente. Muy bien. Incluso el estilo de vida, claro. Lo que hace parte de nuestro ser, ¿cierto? Tiene que ver con cada individuo. Lo social, allí, ¿qué está plasmado? ¿Qué es lo que uno como empresa debe analizar en los factores sociales? La familia. La familia, ¿qué más? Los roles.
Los roles, muy bien, el rol social, el estatus. ¿Y qué más? Un segundito, espérame un segundo. Sí, sí. Decía, qué pena con ustedes ahí que les interrumpí un segundito. Entonces, tenemos lo social, grupos de referencia, la familia, el estatus, el rol, esos son los sociales. Los grupos de referencia, es decir, nosotros como consumidores tenemos referentes. Yo quisiera que alguno de ustedes me dijera, profe, para mí un referente es, ¿quién, por ejemplo? ¿Quién puede ser un referente para alguno de ustedes? Uno tiene referentes. Pero no lo entiendo, profe. Quiere decir que uno toma decisiones de acuerdo a ciertos, uno tiene referentes que son en este caso personas o personajes que pueden estar de alguna manera asociados a una actividad específica. Profe, puede ser, por ejemplo, Sea la literatura, sea el arte, sea la ciencia. Ahora sí. por ejemplo, con un jugador de fútbol que utiliza cierta marca de guayos. Entonces, ese puede ser un referente y si es muy bueno o si es muy reconocido, pues entonces eso le ayuda a la marca. Claro, mire, la marca Nike logró disparar sus ventas en una época, ya hace muchos años atrás, cuando el mejor jugador de básquetbol se llamaba Michael Jordan y sacó un calzado deportivo con la marca Jordan y las personas pagan, todavía hoy en día pagan $500 por colecciones de ese calzado. Son exclusivas, ¿sí? Entonces, ahora ya los referentes son Messi, Cristiano Ronaldo, se motilan de una manera particular, entonces ya los jóvenes quieren peinarse de la misma manera. Eh, los referentes hacen que las personas paguen 120 euros por una camisa de un equipo. En este caso puede ser el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, entre cualquiera o muchos. Pero que son 120 euros. Para algunas personas puede ser mucho dinero, para otras quizás no. Pero son seguidores, son referentes. Referentes que también pueden estar asociados a, digamos, a un arte. Por ejemplo, a Gabriel García, que ya falleció, pero hay gente que es seguidora de la literatura de Gabriel García o de cualquier otro autor. ¿Qué decías? No, profe, está bien. Ok. Bueno, tenemos referentes. Cada uno tendrá algunos cantantes de algún género en particular. Y eso hace que nosotros tomemos decisiones de compra para poder, equipos de fútbol son referentes. Ahora, en la familia es determinante, la familia, los hijos, la pareja, siempre van a ser influyentes en nuestras decisiones de compra. El rol que desempeñamos en la sociedad, como padres, como empleados, como estudiantes, siempre eso hace que uno, dependiendo del rol que tenga o asuma en la sociedad, le corresponde en muchos casos ver cómo sus decisiones de compra se ven enmarcadas de acuerdo a cada uno de esos roles. Y el estatus, hay muchos consumidores que deciden comprar marcas de productos porque son aspiracionales. Y esas marcas aspiracionales hacen que él se sienta mucho más enaldecido en la sociedad y en un grupo en el cual se mueve. Factores culturales, hay que prestarle atención a las subculturas, es decir, a las costumbres, a las creencias, a las tradiciones, pero no de una macrocultura solamente, sino de microculturas. Esas microculturas pueden ser incluso urbanas, algunos le llaman tribus urbanas, que se caracterizan por unas formas de vida muy particulares. Yo puedo decir, mi producto va dirigido a los antioqueños, pero ¿será que todos los antioqueños nos comportamos igual? No, porque hay antioqueños que viven en Caucasia y hay antioqueños que viven en el suroeste, como en Ciudad Bolívar, Jardín. Y nos comportamos totalmente diferentes. El que vive en Caucasia, nació en Caucasia, es antioqueño. Pero sus costumbres son muy distintas a los que nacieron en el suroeste.
Ujú. Y por eso es que una empresa, por ejemplo, una entidad financiera, va a abrir una en Yarumal, va a abrir una oficina en Yarumal, y va a abrir una en Caucasia, y va a abrir una en Jardín o en San Jerónimo, pues tendrá que entender la subcultura, a pesar de que todos sean antioqueños. No podemos como decir que todos los antioqueños somos iguales, no. Algunos rasgos tenemos en común, pero no todos. Y ya finalicemos con este tema y es, dijimos lo cultural, lo social, lo personal y lo psicológico. En lo psicológico vale la pena precisar en lo siguiente. ¿Cuáles son esos factores que influyen en lo psicológico? Profe, la motivación, Sí, ese es uno. Muy importante la motivación. ¿Cuál más? La percepción. la percepción. Y por último, el aprendizaje. Las percepciones, los seres humanos, los consumidores, percibimos a través de nuestros sentidos, la información que nos llega a través de todos los sentidos. Y cada ser humano, cada consumidor, percibe de manera diferente los colores, los olores, los sabores. Hay gente que paga mucho dinero por quesos madurados y hay otros que les parece repugnante. Hay quienes pagan por un vehículo de color rosado y hay quienes se burlan de un color rosado. Sí. Y hay quienes, Zapatos muy altos y otros muy altos. las percepciones, por todas las formas posibles que el cerebro logra captar a través de los sentidos. Y el consumidor, perdón, la empresa tiene que entender muy bien esas percepciones. Bueno, hemos finalizado esta cuarta sesión de conversación de videoconferencia, dándole las gracias a ustedes que volvieron a asistir a este espacio de hoy, a esta actividad. Y espero que haya sido interesante, productiva la conversación. Y desearles que les vaya muy bien en el parcial. El parcial va a incluir temas del objeto 1 y 2, más del 2 que del 1, pero también que harán preguntas del objeto 1. Ahí voy a preguntar mucho de segmentación del mercado, mucho de comportamiento del consumidor. No dejen de repasar tipos de comportamiento de compra como cuáles: complejo, habitual, que reduce la disonancia o que reduce la inconformidad, que es lo mismo. Profe, ¿cuál? Qué pena que no le escuché, se me cortó. Claro, tipos de comportamiento de compra: habitual, complejo, que reduce la disonancia o la inconformidad. Y ahí mencioné 3. Complejo, habitual, que reduce la disonancia o la inconformidad. Y que busca variedad. Que busca variedad. Esos son los 4 tipos de comportamiento de compra que hay que analizarlo a partir de las diferencias entre las marcas y hay que entenderlo en cuanto a la manera como el consumidor participa de la decisión de compra. Entonces, Profe, también hay que entender el proceso de la decisión de compra del consumidor para que lo lean, lo consulten, lo analicen. Proceso de la decisión de compra del consumidor. Si ustedes navegan por el campus, casi todo lo que estoy diciendo ahí está. profe, si ahorita mencionó algo de 1-1 que no, que Ah, yo estoy como estudiando y no lo... claro, estrategia de segmentación. Yo lo que dije fue que la estrategia de segmentación individual o 1 a 1 es la que generalmente utilizan las empresas prestadoras de servicio. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de poderle ofrecer el servicio a cada cliente de manera diferente. Aunque también las grandes empresas industriales, algunas de ellas, ya están incursionando en la segmentación individual. ¿Qué significa una segmentación individual? Que la empresa le ofrece el producto justo a la medida de cada cliente. Es decir, cada cliente dice cómo quiere que le ofrezcan el producto y la empresa se lo fabrica, se lo produce de tal forma de que sea solamente para cada cliente. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora sí, una muy feliz noche, que descansen y nos seguimos comunicando permanentemente a través de otros espacios. Muchas gracias, profesor. Igualmente, feliz noche. Bueno, profe, Mucho gracias. gusto. Una Que buena estén muy noche. bien. Chao.